Aquí la batuta, yo diría que la vas a tener más tú, Isma, en este tema, porque los que nos escuchan, él es mucho más estudiado que yo en estos temas de inteligencia artificial, que son los que vamos a hablar. Pero sí quiero que empecemos con una anécdota, Isma, que quiero comentarte a ti y a la gente. Hace como un mes hice un experimento con un amigo mío, que no voy a decir su nombre para protegerlo, en el cual vio una vacante que le gustó en un corporativo importante en la Ciudad de México y pues aplicó. Y el experimento era que él sabía que no quería quedar en esa vacante porque no le gustaba la empresa, pero pues quería la experiencia de aplicar y aplica a esta persona y dice voy a aplicar usando solamente ChatGPT. O sea, mi entrevista, un cuestionario que le hicieron, exámenes que le hicieron, o sea, como estos casos de estudio, todo lo voy a hacer con ChatGPT. Le dije, va, hazlo y me avisas cómo te va, ¿no? Claro. Bueno, el cuate quedó, fue seleccionado. Estoy hablando de un puesto, digo, no directivo ni nada por el estilo, pero sí un puesto ya ejecutivo, ya no de entrada, pues, o sea, ejecutivo ya con experiencia. Para ganar, pues, ¿qué te gusta? Eran como, yo le calculo unos 32 mil pesos al mes, o sea, algo que está bastante bien si lo comparamos con la media nacional, ¿no? De lo que del ingreso en mexicano. Claro. Pero es como un salario de este grado, pues normal, por así decirlo, en un corporativo de Ciudad de México. Sí. El cuate quedó, rechazó la oferta tanto porque no le gustaba la empresa como por razones éticas, pero es a lo que voy con esa anécdota. No importa qué estés haciendo, incluso este podcast va a ser reemplazado en algún momento. Todo este tipo de industria de los podcasts, toda la industria que nos imaginemos por una inteligencia artificial, excepto unas muy específicas que a lo mejor las vamos a tocar ahorita, pero que se las adelantamos a ustedes que nos escuchan, porque aquí queremos hablar un poquito de los escenarios que se vienen con este tema de la IA. Justo. Y uno de ellos es ese, Isma. Nos van a reemplazar. Sí. ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Dime. Ya nos están reemplazando, fíjate. Se me hace bien interesante la anécdota que cuentas. Me parece un gran ejercicio. Yo creo que dentro de todo, más allá de que si es un tema ético, ¿no? Sí. Si nos damos esos temas, pues yo tengo amigos y en realidad gente que trabaja en varios países que están utilizando ChatGPT para sacar su chamba día a día y lo hacen mejor que antes, los han felicitado. O sea, no veo como falta de ético eso porque al final es lo que quieren, ¿sabes? Claro. Esa es la realidad. O sea, no hay mayor eficiencia que el correo que te escribió ChatGPT para simplemente poner sobre el relieve lo que había que lograr con la mayor eficiencia de palabras, con la mejor redacción, etcétera, ¿no? Entonces, aquí me parece que en los escenarios que se vienen, vamos a hablar yo creo que en varios episodios para no juntar todo de esos escenarios, porque todo el tiempo se están reconfigurando, ¿no? Pero la trayectoria es la misma. Hace rato hablaba con mi abuelo y me explicaba su experiencia. Mi abuelo ya tiene más de 80 años y me explicaba su experiencia de ir al banco, ¿no? Estamos platicando justamente de inteligencia artificial. Y como filosofamos por las tardes cuando comemos y así, y yo ando por acá, justo nos ponemos a cuestionar esas cosas y me dice, ¿sabes qué? Es que pues ya llego y depósitos superiores a tal cantidad. Me dijo un amigo que pues ya tenía que ir directamente al cajero, ¿no? Sí. Cuando son menores de tal cantidad, creo que me dijo 25,000. Y cuando son arriba de 25,000, sí te atienden en la caja. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a ver estas jerarquizaciones de capital también para ver quién merece realmente ser tratado por un humano. Y puede sonar exagerado, pueden ser por control de capital, o sea, en el sentido de que alguien esté depositando una cantidad superior porque esa cantidad ya es importante para el sistema tributario mexicano. Ok, puede ser. Sin embargo, también aquí nos pone de relieve que finalmente la gente que no tiene tal cantidad para depositar, vete a la maquinita. Ajá, y eso es un hecho
así concreto, ¿no? O sea, podemos asumir muchas cosas, pero si tú no tienes más de 25,000 pesos en la mano, nadie te va a recibir en la caja de un banco, al menos en el que mi abuelo fue, y le comentan, porque pues tú puedes hacerlo a través de un cajero. Entonces, como que las personas imaginan que el robot es este tipo de robot humanoide antropomórfico, ¿no? Que eso es un robot ya. La robotina. No, bueno, sí, exacto, ¿no? O sea, no, el robot puede ser incluso tu celular es un robot, ¿no? O sea, con diversas funciones. Y me decía, ¿no? De sus anécdotas, decían, no, y me acuerdo cuando nos recibía la persona, normalmente alguna persona, a la entrada del banco, Sí. y te decía qué operación va a realizar, ¿no? Y te daban un turno, ¿no? Ya ella utilizaba precisamente un robot de folios. Pero ahora esa persona fue sustituida. Sí. Algunos bancos todavía la tienen por cortesía en el sentido, pues, no de que no sea importante la persona, sino que todavía lo hacen como una facilitación de cortesía para el cliente. Pero la mayor parte de los clientes, pues ya saben que llegan a la pantalla, leen un menú que dice caja, ejecutivo, alguna otra operación especial, dan un clic, otra máquina que está conectada con esa máquina, aparece en una pantalla el reflejo de te toca en tal caja para que vayas y hagas tu trámite, o con tal ejecutivo en tal mesa del banco, ¿no? Sí. Y todo esto para los que todavía van a las sucursales, porque muchos pues ya tienen todo por medio de las apps, pero hay mucha gente grande que todavía sigue yendo pues a la tradicional sucursal, porque evidentemente este también es un tema exactamente, ¿no? De alfabetización digital y tecnológica. Entonces, ¿qué está pasando? Que de repente, pues lo mismo que ocurre en los supermercados, de repente ya ves cajas donde son de autogestión, son de autopago. Es un robot. Autocobro. En el autocobro, exactamente. O sea, tú llegas, pones tus cosas, tú eres el que está siendo la persona que pone en las bolsas las cosas. Tú eres el cajero, tú pasas los códigos de barras. O sea, tú estás desempeñando dos funciones. Tú, consumidor, tú, persona que está yendo como un cliente, estás desempeñando la chamba de la persona que antes estaba cobrándote en la caja y la persona que normalmente denominábamos cerillitos, ¿no? Exactamente, o personas que estaban ahí apoyándose para tener también un ingreso extra, normalmente personas mayores o niños o chavitos, para poder llevarse una lana. No sé si les pagaban mucho o poco, yo supongo que pues lo mínimo, pero bueno, era una función incluso hasta como anecdótica social. Ay, el cerillito me dijo que no sé qué, y hasta me llevaba las bolsas a la camioneta porque traía un chorro cargando, ¿no? Sí. Entonces, quieras que no, todo eso son interrelaciones comunitarias entre seres humanos, más allá de la importancia o no importancia, o para qué, yo nunca necesité. O sea, no estoy hablando del tema de la funcionalidad en los puestos, estoy hablando de la integración humana en un entorno. Eso que dices de la integración humana, Isma, por ejemplo, yo soy muy fan de McDonald's. Si algún día lo escucha McDonald's, porfa, patrocínenos. Me encanta. Voy de verdad cada semana, cada 2 semanas. Pero bueno, el punto es, fui a un McDonald's aquí en Querétaro hace poco y ya tienen la función igual de su autocobro, donde tú ordenas, tú haces todo y ya no hay intervención humana, nomás te lo entregan, solo hay gente en cocina. Claro. Lo que yo estaba pensando es, mucha gente aplaude este tema de las IAs, por ejemplo, para estos temas que son más, que vuelven más rápida tu consumo, ¿no? En tal lugar, en tal tienda, tu experiencia es más rápida. Sin embargo, a mí me ha tocado ver desde niño y hasta mi adultez, me ha tocado ver gente que a veces entra a lugares de comida a pedir comida, que dice, oye, te sobró un taco, tengo a mi hijo acá, cosas así he visto. Eso no se puede hacer con una IA. Lo mismo en el banco, ¿no? La IA no va a ver que tú estás en el banco literal, no sé, pidiendo un préstamo porque necesitas retomar tu camioneta, porque de eso vives, porque tus hijos se van a morir de hambre. Y a lo mejor antes un ejecutivo de banco decía, bueno, te voy a perdonar este pequeño desbalance que tienes como en tu criterio, en tu check de criterios que yo tengo para perdonarte y ayudarte, pero ayúdame, ¿no? Y la IA no puede hacer eso. Entonces ya todo está súper. Sí, y fíjate cómo ha habido una sustitución. Si quieres, ahorita pasamos al tema de procesos, pero justamente, bueno, ya eliminamos un puesto, ¿no? La persona que recibía a la gente, que a veces pues, tenían que tener muy buena actitud, ¿no? Porque se trataba de recibir a la gente para esperar largas filas, etcétera. Entonces tenían que tener su carisma, tenían que tener su humanidad. Sí. Esa es la palabra clave. Hemos deshumanizado el servicio al cliente, ya no existe la humanización del servicio al cliente, al menos está poco a poco sustituyendo por la optimización de la experiencia del cliente. Y la optimización no es humana.
El humano no es óptimo. El humano gasta palabras de más para hacer sentir mejor al otro. Se toma un poco más de minutos para escuchar al otro si es que necesita ser escuchado. Y eso no es óptimo, eso no es eficiente. Sin embargo, eso es humano. Y lo que me parece curioso es que después me dice mi abuelo, bueno, pues ya pasa la caja y la persona prácticamente pues ya nada más está para ciertas actividades, ¿no? En la caja o los ejecutivos. Pero ¿cuántos cajeros, dígase máquinas de cajero, están atendiéndote las 24 horas ya en cualquier país, ¿no? Entonces, cualquiera. Antes ni siquiera había eso. Había gente contratada. Y obviamente esto ha sido, oye, va a haber siempre la crítica de, bueno, es que esto es el tema de la destrucción creativa, ¿no? De Schumpeter, o que yo diría que es desde Nietzsche, desde antes, que es claro, se destruyen ciertos puestos de trabajo porque hay una evolución en la economía, en las tecnologías, y por tanto los humanos se ven obligados a evolucionar en cuestión de su supervivencia económica, que es ir a encontrarse otro empleo o irse a capacitar mejor para meterse en un área en la cual puedan seguirse desarrollando. Suena bien teóricamente, pero aquí está la realidad. Sí. Eventualmente, no sé cuánto tiempo tarde, ya lo vemos con bancos que son totalmente digitales. Como Nu, ya es banco en México. Ejemplo. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Que todo ese tema de ahorro de personal, pues significa una mayor capitalización de las propias acciones del banco, ¿no? Sí. Significa mejores reportes de resultados en cuestión de cuánto se viene ganando, porque no solamente es lo que vende, sino también lo que ahorras, lo que representa una mejora en tu reporte de resultados trimestral, por ejemplo. Entonces, sí, al final vivimos el tema de la inteligencia artificial y de la automatización y los robots viene a ser un juego de capitales. Más allá del vivimos en el futuro y todo esto, o sea, viene a ser prácticamente la eficiencia superior del uso del capital. Porque el robot no come, no va al baño, no se enferma, no se embaraza, no tiene que perder a un familiar y tener que ir a batallar con un duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eventualmente, así como lo vemos en los supermercados, donde ya hay esta autogestión, en la cual, insisto, tú estás desempeñando una chamba también, dentro de todo te van a cobrar, pero tú ya estás ayudándoles a que te cobren, ¿no? Y finalmente empezamos a ver que poco a poco no va a haber cajeros. Estoy Quizá seguro. ahorita todavía hay 5, en 3 años va a haber 3, en 10 años va a haber 2, y me estoy yendo muy largo. Yo creo que hasta dentro de menos vamos a ver, como en Japón, lugares donde son totalmente manejados por robots, ya sean antropomórficos o no. En Escandinavia también. Ya sí, o sea, hoteles donde son de autogestión. O sea, prácticamente llegas, hay una voz que te habla, que te cobra, donde tú te hospedas. De repente a la mañana siguiente ya hay más toallas, ¿no? Donde se supone que ya no había toallas la noche anterior que tú estás, y no entra ni un ser humano. Todo es una automatización. Las máquinas, echaste ahí en ese bote tus toallas sucias. Hubo un proceso de automatización mecánico, evidentemente, en donde se fueron a la lavandería durante la noche y luego regresan por medio de otro sistema, ya dobladas, etcétera, y ahí están otra vez. Entonces, estamos ante esta presencia ya de la sustitución del ser humano en el sentido económico. Y al final el ser humano es un ser económico, es un ser de administración, es un ser de recursos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente somos creativos, y para tener creatividad y efectividad en el mundo, para transformarlo, hay que utilizar elementos básicos, transformarlos de manera creativa para entregar algo más. Y esa es la economía, prácticamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es la deshumanización de la economía. Y por deshumanización me refiero a la sustitución, efectivamente, del componente humano en la propia economía. En la manufactura, por ejemplo. En la manufactura. Sí, no sé si ahí tengas ahí tú algún dato, por ejemplo, que para los que de qué manera ha ocurrido ya esto. Claro, no, para los que no nos creen, váyanse ahora a TikTok si quieren, a YouTube, a Google incluso, y busquen la nueva planta de autos de Xiaomi en China, que es solamente con robots e inteligencia artificial. No hay ningún ser humano ahí, más que creo que solo vigilancia todavía, porque todavía no tienen vigilantes robots, pero los van a tener. Sí, y esa planta sin ningún humano, las 24 horas al día, produce un auto cada 57 segundos. Sin dormir, sin que pidan vacaciones, sin que se embaracen, como dices. Básicamente no necesitas humanos, no estás pagando sueldos, no estás pagando ninguna prestación, solamente el mantenimiento de tus máquinas. Exacto. Y eso
va a revolucionar todo. Es como el nuevo Henry Ford, por así decirlo, para la industria automotriz y cualquier industria. Y al final, el capital sirve para hacer más capital y el capital Sí. y el fin último de la empresa, como te lo dijeron quizá en Administración 1, o si llevaste económicas en preparatoria o después ya estudiaste negocios o lo que sea, es la maximización del capital. Ese es el fundamento de una empresa. Nadie tiene una empresa para hacer menos dinero, ¿no? Claro. El fundamento de una empresa es crecer, capitalizar, agarrar más capitalización de mercado, innovar para todavía agarrar más todavía. Digas el caso de Nvidia, ¿no? Que aquí ya podemos ir introduciendo esto. Nvidia comenzó como una empresa que vendía tarjetas de memoria para videojuegos, etcétera, o gráficas, más bien, y de repente fue creciendo y fue expandiendo evidentemente por un factor de una altísima creatividad y liderazgo de su CEO, pero salió de un nicho y se empezó a expandir y ahorita ya tenemos estos GPUs o tenemos estos chips, ¿no? De inteligencia artificial, etcétera, que están comprando raudales todos. Y lo siguiente que está anunciando Nvidia es la colaboración y su ingreso disruptivo, entre comillas, porque al final ellos lo que ofrecen es la integralidad o la integración en sus procesos para entregar un producto totalmente integrado. Es decir, de principio a fin yo te puedo entregar una solución. Y ahora ya se están involucrando en el tema de los autos. Sí, o sea, hemos escuchado a Elon Musk, ¿no? Que habla del robotaxi con Tesla, por ejemplo. Y todo esto que implica otra vez la sustitución del ser humano por robots. Ya no va a haber chofer. Va a ser una máquina, que el auto ya es un robot en sí mismo, funciona con algunas cuestiones de forma automática, pero todavía requiere el input humano para ser dirigido. Sin embargo, cuando tú ya tienes una automatización completa del automóvil, que es un dispositivo de extensión que nos ayuda a desplazarnos más rápido, a cortar el tiempo, las distancias, etcétera, pues simplemente estamos poniendo tecnología sobre otra tecnología, ¿no? Lo cual permite la mejor y la eficiencia del resultado. ¿Por qué? Porque pues yo ya no tengo que perder el tiempo en lo que caliento el coche, ya no tengo tampoco que estar buscando o programando en el GPS o en el Google Maps o en el Waze, lo que tú utilices, decir, bueno, aquí tardo 10 minutos en ver si esta es la ruta o la otra. No, el coche simplemente ya va a saber por dónde ir, tú te subes, te puedes ir trabajando. ¿Qué acelera esto o empuja la productividad y la eficiencia del ser humano para que desempeñe lo que tenga que ir desempeñando en su otro robot, que es una laptop, que son llamadas telefónicas a través de un robot que se llama celular o smartphone? Y todo esto está empujando cada vez mayor eficiencia, mayor productividad. Y evidentemente este es un factor de extractivismo del propio individuo. Nos demos cuenta, ¿no? Así funciona, claro que sí. Más que una crítica al capital, diría Marx, es una alabanza al capital. Entonces, de alguna u otra manera, hemos llegado a este estado último en donde ya no solamente el ser humano puede ayudarse de las máquinas, sino que va a ser sustituido. Sí, y esta es la cuestión, ¿no? La cuestión final. No es algo nuevo, ¿eh? Y no es algo nuevo, o sea, es cíclico. Si nos vamos si vemos la historia, a ver, que en 1457 cae Constantinopla, ¿no? Cae el imperio romano, se inventa la imprenta mecánica semiautomática y con esto pues comienza lo que es el feudalismo realmente, ¿no? Cuando cae el imperio romano en varias partes de Europa. Después de esto viene que el 1600, más o menos 200 años después, el mercantilismo, ¿no? Con esta nueva exploración en los mares y demás, ya se descubrió según el nuevo continente, esto. 200 años después llega la revolución industrial y viene el nuevo imperialismo, el imperialismo europeo, el imperialismo en América. Y finalmente 200 años después, o sea, nuestra era, 2000, viene la deshumanización de la economía y por lo tanto tiene que cambiar o evolucionar o involucionar en una de esas el sistema económico para adaptarse a la nueva realidad. Y al final son periodos de la historia. Entonces no es algo nuevo lo que está por pasar. Es en mi opinión, es una involución de la integración humana como comunidad. Sí, es una desintegración de la misma, para ser más precisos, y es una evolución al estado del arte de las cosas en cuestión de los capitales. De aquí que, por ejemplo, el fundamento del libro de Yanis Varoufakis, en este libro llamado Tecnofeudalismo, justamente enmarca que vivimos ya en un estado feudal, por decirlo así, que qué bien mencionas esta parte de cómo transitamos hacia el feudalismo en esas épocas después del Imperio Romano. Y cómo justamente hay siervos como nosotros, los cuales podemos estar... o sea, yo no tengo que trabajar para el supermercado más que cuando voy a comprar
y funjo como el cajero y el cerillito. Sí. Sí, está. Nadie me está pagando, güey. Nadie me está pagando nada. Estoy pagando por aquí el producto. Sin embargo, yo estoy desempeñando obligadamente porque nadie me lo pidió. Sí. Solamente así funciona y se acabó. Este es el sistema que hemos creado. Si estás fletando tus manos. Tengo que fletarme yo solo. Si quiero adquirir algo y además tengo que ir a pagar a la empresa por si la inflación y todo, pues voy a tener que ir a hacer este proceso, ¿no? Entonces, efectivamente estamos dando de nosotros una cierta cantidad de energía. Y me refiero a energía real, o sea, energía biológica. Calorías. Sí. Calorías, sí, que al final ese es el último, la medición real, fisiológica de trabajo, que es ¿cómo es? Kilojoule, ¿no? El tema del gasto energético. No me acuerdo mucho cómo funciona este tema, pero a lo que voy es la transformación de energía. La energía es capital. La última moneda. Es al final, con lo cual funcionan los medios de producción. Y en este caso, nosotros ya estamos fungiendo como un medio de producción en sí mismo. Al dar clics también para compartir en redes sociales, estamos promoviendo justamente la capitalización de tu red social favorita, sin pago alguno, a menos que evidentemente seas un creador, te vuelves el que hace usufructo del propio medio de producción que otros fletan porque tienen menos talento que tú para pronunciarse, para exponer un tema, porque no tienen tanta creatividad, etcétera. Entonces hay una base que sostiene, una base pues sierva, porque ya ni siquiera es obrera, no se le paga, simplemente es como una suerte de servidumbre. No quiero ser despectivo, pero me quiero ir hacia el tema de cómo se estratifica en el feudo la composición de las posiciones jerárquicas y qué hace cada quien. Y en este sentido, los siervos, pues al final gozan, por decirlo así, del uso de las tierras del landlord o de este señor feudal, pero al mismo tiempo no es dueño de nada. Puede hacer uso, pero las tierras son de uno. Yo puedo hacer uso de las redes sociales porque simplemente tengo que dar de alta un correo electrónico también con otro señor feudal que se llama correo electrónico, digas el que quieras, y después ya puedo hacer un perfil de siervo de esta red social y puedo consumir la información. Sin embargo, el hecho de que yo utilizo esta energía física corporal, mi atención, de ahí el capitalismo de la atención, por ejemplo, tan rentable, y con ello puedo yo sentirme que formo parte, que me integro a la comunidad feudal de la nube, que ahí existe. Y sin embargo, pues mi beneficio, pues quizás el beneficio de que ahora sea una mejor información. Ese es uno de los grandes beneficios, por decirlo así, de tener la protección del señor feudal, ¿no? Yo tengo derecho o el acceso a contemplar los jardines del señor feudal, a contemplar lo que aquí ocurre, al teatro en la plaza, a la representación del banquete o de la fiesta anual, de la festividad, que aunque la vea de lejos, como puede ser el observar a los millonarios como cada vez son más millonarios, y ahora este youtuber se compró un nuevo Lamborghini o etcétera, yo me siento parte del sueño de que un día yo pudiera ser el señor feudal o el rey. Y esta narrativa justamente es la que empuja la estamina, la dopamina, la fuerza de voluntad de la gente para decir, entonces, si un día yo lo puedo lograr y yo también me quiero proyectar por medio de estas cámaras y de esta pantalla para que otros me admiren, entonces quizá valga la pena transitar el vía crucis de ahora, que me dijeron gracias porque la máquina sustituyó mi persona, mi individualidad, mis 20 años en esta empresa o los que sean, de tratar de tener la esperanza viva de que si me voy a otro lugar donde quizá me vaya mejor, un día pueda yo tener éxito en el feudo y ser reconocido como un aristócrata. Por ejemplo, tú, Mau, que eres un exitoso TikToker, tú eres un aristócrata en este feudo. Tú ya tienes las redes, sí. Sí, exactamente. O sea, tú ya tienes, por así decirlo, una ubicación. Quizá el señor feudal te dio un apartado, una tierrita, que el día que tú dejes de producir se te retira, porque vendrá otro que quiera esa tierra. Es decir, esa capitalización en la nube de la atención de otros, que produce cultivo, olivos o lo que tú quieras, para que el señor feudal pueda venir a exprimir los olivos y hacerse aceite de olivo, y a ti te va a dar una parte, pero pues él se va a quedar el resto, que es la gran mayoría de ese olivo, ¿no? Sin embargo, pues tú tienes el derecho, porque te esfuerzas diariamente para mantener la atención de la gente, en que haya pues ese interés para que cada vez crezcan más olivos. Y bueno, pues de ahí depende de ti. De ahí que justo acabo de ver
que la profesión de ensueño de un joven mexicano, hombre o mujer, no importa su preferencia sexual, etcétera, su género, cómo se identifique, es ser youtuber. Es youtuber, sí. ¿Sí? O sea, hemos efectivamente coligado el éxito más alto de reconocimiento social, de capacidad económica, de impulso creativo, porque eso yo no lo niego. El youtuber que es bueno es porque es muy creativo, es porque tiene habilidades por encima del promedio. O sea, eso no está mal, eso es una habilidad que efectivamente se premia en este feudo, ¿no? En el feudo de las nubes tecnológicas, pero también se sabe que efectivamente son los nuevos nobles, porque tienen reconocimiento social, porque además se esfuerzan menos en el sentido de que estás creando a partir de ideas. No tienes que esforzarte en el sentido de ir a solearte, no tienes por qué empujar un carrito en una central de abastos, no tienes por qué levantarte temprano para hacer el pan en una panadería. Tengo un amigo que es panadero, se levanta a las 3 de la mañana o 4 para empezar y que la masa esté lista para después y ya a las 8 o 9 de la mañana el pan está listo o incluso un poquito antes. Pero todo ese ciclo y proceso hasta la que cierra a las 3 de la tarde o 4 para limpiar y volver a empezar, es un ciclo de trabajo real en una economía real. La economía real es la de insumos, etcétera. La economía que ocurre en las redes sociales no es una economía per se real. Es una economía fundamentada en la transmisión de información, en la generación de ideas que generan un capital de atención plena, que mientras más clics haya, mientras más interacciones haya, mientras mejor me vaya, en el sentido de los videos que pueda yo subir o este podcast que va a salir, y entre más interacción haya, más posicionamiento tengo. Entonces, pudiera ser que hoy yo ya tengo pues, una casita de un noble de baja cuna, por decirlo así, pero quizá en 5 años yo soy el aristócrata que le está prestando al propio Estado el capital. ¿Cuántos youtubers no se han vuelto restauranteros después de que les fue muy bien en el YouTube? Claro. Y dicen, oye, pues tengo que diversificar el capital. Bueno, ya lo empiezo a meter en la economía real, me compro unas casas, las pongo en renta, unos Airbnbs, saco mi marca de tal cosa, saco la marca de la otra, tengo ropa, tengo no sé qué. Sí, pero todo comenzó por ser youtuber. Y entonces la gente es muy inteligente. De hecho, la gente es demasiado inteligente como para querer ser youtuber, no es que sean huevones. No, la gente es inteligente y por lo tanto dicen, este es el camino al éxito de la aristocracia. Lo otro, eventualmente, quizá llegue un día, pero aquí sí le pego en 2 días. Literal. ¿Sí? Porque es una burbuja. Pasar. Al fin y al cabo es una burbuja totalmente. Es una burbuja porque realmente quien le está pagando a los youtubers, sí son las plataformas, pero es por la gente que está del otro lado, los que están consumiendo, los que están pagando su suscripción a internet, a YouTube Premium, a Netflix, a cualquier servicio de streaming y están escuchando o hasta dando propinas y suscribiéndose a los contenidos exclusivos de los creadores, ¿no? Esos son los que con su dinero de la economía real están solventando una economía que por sí sola no produce nada en la realidad física más que puro contenido en la nube. Nada más. Aquí es a donde entramos a una fase muy interesante de análisis, porque decimos, ok, entonces finalmente hacia dónde va este nuevo sistema que se está conformando, porque es una evolución del propio sistema capitalista. Estamos en el último estadio del capitalismo que algunos denominan salvaje, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, estamos en ese último, la última trinchera o la última frontera, en donde en una gran paradoja, a veces la gente más millonaria se hace de la noche a la mañana, cosa que en la economía real quizá generaciones de familias no han podido lograr esa capitalización de mercado con alguna pequeña empresa familiar que viene siendo heredada de generación en generación, dígase, alguna familia artesana que hace rebozos, alguna familia artesana que hace joyería, alguna familia artesana que hace tal o cual. Y a lo que voy es, estamos en esta fragmentación, esta paradoja, en donde los capitales se mueven de manera muy rápida. Sí. Más rápida que nunca. Y estamos también en un punto de última fragilidad, después de lo de la pandemia lo vimos, en donde negocios tradicionales y de economía real, en un evento de cisne negro, quiebran rápidamente. Sí. Es una cuestión simplemente de lo que la gente piensa que va a ocurrir. Porque además ya hay un cerebro colectivo. Esto de las redes sociales nos ha permitido configurar creencias colectivas que antes no eran ni tan movibles o dinámicas, transmutables,
como tampoco eran fuente de confrontación emocional para las personas, ni de aislamiento Sí. o de alguna forma de desinformación que, como bien sabemos, hay estas deepfakes, incluso ya en video, ¿no? El decir, ay, esta persona ya hizo tal o aquello, y no, esa persona estaba durmiendo en su casa, alguien agarró su carita de redes sociales, Ajá. aplicó un deepfake y de repente salió un video de escándalo en donde esa persona, no siendo esa persona, acaba terminando destruida integralmente en la cuestión de su persona, dígase la figura pública que representa en una sociedad. O se vuelve una inquisición colectiva como esta que ha sucedido en las playas en México, por ejemplo. Sucedió que hace poco en Mazatlán, me parece, una persona de origen extranjero corrió a alguien a un albañil que estaba fuera de su casa echándose su torta, comiendo, lo corre de la casa. Alguien por suerte logra grabar esto, lo sube a redes. Al siguiente día la casa está incendiada por la turba. Okay. O sea, es como, Sí. es una especie de ágora, el ágora en Atenas, ¿no? Cómo se juntaban los pensadores y decidían, vamos ahora a ver este tipo del umbral del conocimiento en Grecia, ¿no? Pero es porque Exacto. toda la gente se une hacia eso. Y el chiste es quien logre canalizar eso como un flautista de Hamelin, ¿no? Quien logre, digo, no por menospreciar a la gente, o sea, me refiero a quien en cuestión de grupo, quien logre mandar al grupo de ratas como lo hacía el flautista de Hamelin, pero en este caso de seres humanos, hacia cierto caminito, hacia cierta idea, es quien va a sostener el poder, porque como dices, Claro. es un cambio y un paradigma de nuevo de capitales, por ende también es de poder, Exacto. ¿no? O sea, al final, el terreno, el terreno es el poder. O sea, al final aquí lo que se está peleando es el poder siempre, la influencia, la capacidad que se tiene para dirigir y para que otros accionen. Sí. Eso es fundamentalmente una definición de poder. Lograr que lo que yo quiera que hagas, tú lo hagas. Es decir, soy el que controla o influye en tu voluntad, en tu decisión y en tu acción en el mundo. Y así como bien mencionas, el hecho de que podamos utilizar estas redes para que sea un ágora, las mismas redes o el mismo espacio ficticio de este éter que existe digital, también es el cadalso, también Sí. es la tablita, también es la guillotina, también es la hoguera, también es la propia Inquisición, como bien lo dices. Entonces, al final, si nos ponemos a ver, esto es una representación como quimérica de miles de oportunidades y de escenarios fatídicos y agradables Sí, y bien esos- afortunados. Y pues ni modo, ahora te tocó a ti, buena tarde, te tocó perder. Pero entonces lo importante y lo interesante es cómo sabernos mover en este mundo que ya se está consolidando. Este mundo Así ya no va es. para atrás, este mundo no va a regresar. El pasado mundo análogo está a punto de despedirse porque cada vez más esta idea de Mark Zuckerberg, que en su momento parecía una locura, lo del metaverso, Ujú. comienza a configurarse en una especie de realidad, no por como él la planteó, sino por los alcances que eventualmente va a tener nuestro involucramiento en el mundo digital más que en el análogo. Sí, y aquí, Eventualmente su idea va a ser una gran idea. ujú, Eventualmente, seguramente vamos a vivir más bien sentados o acostados, sin dormir incluso, porque no haber necesidad de dormir, pero produciendo infinitamente en nuestras mentes lo que hay que producir para poder tener el capital para seguir conectados a una máquina. sí, porque la realidad allá afuera, pues con el cambio climático, con un Exactamente. montón de necesidades físicas que va a tener, que está teniendo ya nuestro planeta y que van a tener nuestras grandes ciudades, pues va a ser mucho mejor quedarte conectado a la máquina, ¿no? Que ya se toca en varios episodios así de Black Mirror o este tipo de series que en realidad son una especie de ventana al futuro no muy lejano. Y algo es que aquí les queremos, bueno, que yo diría que ahorita toquemos, Isma, es cómo sobrevivimos como seres humanos. O sea, el escucha, quien nos está escuchando en este momento, se ha de preguntar, bueno, estoy preocupado, voy a ser sustituido, ¿no? Yo soy un contador respetable, por ejemplo, voy a ser sustituido en algún punto, ¿no? ¿Qué es lo que me daría? ¿Cuál es el mejor camino para que podamos sobrevivir? Y es aquí donde queremos también hacerles una invitación un poquito. Fíjense que vamos a sacar, anunciar prácticamente esta semana de junio, la primera semana de junio de este año. Isma y yo hemos detectado pues mucha gente, muchas personas, muchos grupos que requieren este tipo de respuestas, ¿no? Como a lo que estoy diciendo, de qué es lo que se necesita, qué puedo hacer yo para no quedarme atrás en esta carrera contra un super ser humano que es la IA.
¿no? Por así decirlo, en cuestión intelectual al menos. Entonces, de ahí es de donde se nos ocurrió una gran idea, que es hacer una comunidad nueva que no sea exclusivamente del podcast, sino una comunidad abierta a todos aquellos que quieren reaprender, por así decirlo, a pensar y utilizar de la mejor forma las herramientas y los campos del conocimiento que hay el día de hoy para poder mantenerse, pues ahora sí que actualizados, pero no en el sentido de noticias y de información, sino actualizados en sus habilidades de pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la habilidad de pensar por esto mismo que les conté esta anécdota de mi compañero, que este experimento que hicimos de que seleccionaron a alguien que era una IA que propiamente no piensa como un ser humano, pero sí piensa. Entonces, Claro. estamos creando esta comunidad de pensamiento, esta comunidad y esta agencia de pensamiento que se llama Escafandra. Van a ver por ahí esta semana en las redes del podcast, en las redes de cada uno de nosotros y en su propia red que va a salir de esta comunidad, pues más noticias sobre ella misma y noticias de cómo se pueden empezar a unir a ella. Sí, y efectivamente lo que quiero comentar es, ¿qué detectamos? El mundo está cambiando demasiado rápido y lo podemos ver incluso en las currículas de las escuelas o en estas formas de estructurar el conocimiento, en donde prácticamente la gente se está graduando después de 5 años, 4 años de algunos estudios superiores. Sí. Y pues yo creo que el 10-20% lo puede seguir utilizando. Y el otro ya cambió, ¿no? Ya se modificó la ley, ya emergió algo más, hay una nueva tecnología, simplemente el estado de las cosas es diferente. Y al mismo tiempo es demasiado caro. Francamente, cada vez la educación es más cara, Sí. cada vez es de menor calidad, y la que es de mejor calidad cada vez es ultra, pues cara, en el sentido de que no todo el mundo puede tener acceso. Sí. Eh, También resulta que la gente no tiene interés de todo, ¿no? Hay gente que quiere saber más de algo de lo cual nunca había escuchado y tiene toda la capacidad para crecer alguna idea, pero después de 20 años apenas aparece el ambiente adecuado para que su idea germine, pero siempre estuvo ahí y quizás sea el momento adecuado para poderla sacar a la luz. Entonces, hacemos esta invitación para personas que son curiosas, para personas que son transgresoras en el sentido de que no están satisfechas con el estado de las cosas, personas que tienen las capacidades para poder incrementar sus propias habilidades y que tienen la voluntad de transformar el mundo, a pesar de que el mundo busca transformarte, más bien aprovechar como tipo yudoteca la inercia de las cosas para Ándale. tu propio beneficio en el sentido del movimiento de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque al final todos estos planes o toda esta configuración de un futuro está ocurriendo y va a ocurrir inevitablemente Sí. porque la fuerza que lleva, la trayectoria que lleva son ineludibles. Y las personas que tengan la capacidad de análisis, la capacidad de pensamiento, precisamente por eso somos una agencia de pensamiento, donde vamos a poder ofrecer nuestros servicios a individuos, a familias, a estudiantes, a personas profesionistas que requieren un fresh up o esta forma de decir, güey, ya no comprendo el mundo, y eso que apenas me acabo de graduar hace 5, 10, 15 años, o sea, tampoco es que haya pasado tanto tiempo, pero incluso en mi área hay cosas que ya no comprendo y hacia dónde va. No tengo una empresa Sí. y necesito comprender el futuro del mundo en ciertos aspectos para poder tomar decisiones. Entonces, nuestros servicios y nuestra educación o estos ofrecimientos de educación que vamos a hacer van a ir orientados a que tú tengas la capacidad de pensamiento para dentro de tu propio contexto hacer análisis independiente, autónomo, crítico, donde sepas diferenciar entre lo que es algo verdadero de lo que no lo es. Algo que es alarmista o algo que sí es alarmante, importante y tienes que poner tu atención o decir, no necesito más miedo en mi vida, esto no es relevante, esto es simplemente una forma de activar mis emociones para que yo consuma, para que yo accione de tal o cual manera que en realidad, haciendo este análisis, no es ni siquiera conveniente para mí. Esto es solo una pequeña muestra de lo que puedes lograr, la potencia de lo que puedes adquirir, lo cual puede ser incluso difícil de explicar, pero los vamos a invitar justamente más adelante en la semana. Vamos a sacar el primer taller para que se puedan también inscribir si tienen ganas de probar justamente de qué se trata esto, las modalidades en que pueden interactuar junto con otros miembros de esta comunidad que vamos comenzando y también
la forma en que esto, a la vuelta del tiempo, les va a beneficiar en el sentido económico, en el sentido emocional, incluso en el sentido de integración con otras personas que también están viendo un mismo marco de futuro y una forma de colaboración entre ellos. Y qué bueno que dices que es algo difícil de explicar porque no hay nada como tal, al menos en el mundo hispano, que se asemeje a lo que estamos haciendo. Hemos estado investigando desde hace meses, esto no es nuevo, nos lo sacamos de la manga, y no hay nada que se parezca a una comunidad como la que estamos creando. Nada. Solamente hemos visto, bueno, yo he visto algunas comunidades similares en China, ¿no? Evidentemente de habla china. En la anglósfera no he visto nada, solamente en la parte china, en la parte de la India también. Y pues tiene sentido, porque al final son estos países que están teniendo avances tecnológicos para mucha gente, para mucha población, que eso deriva en innovación a sí mismo y pues terminan por crear la necesidad de espacios como este que estamos inaugurando, que prácticamente, y no es algo chiquito de decir, ni tampoco es por presumir, pero sí para mencionar que somos los primeros, al menos en América Latina y en habla hispana, que están haciendo una comunidad así. Entonces, si tú eres, como bien dice Isma, si tú eres una persona, un profesionista que quiere comenzar a subir de nivel en la escalera corporativa ante este escenario de las IAs, si estás persiguiendo tal posición de dirección, si eres un financiero que ahorita no entiende el mundo como tal, entiendes perfecto las tuberías del sistema financiero, pero no entiendes por qué de la nada conviene invertir en petróleo porque ya vamos a entrar en guerra, o por qué, o si tú, por ejemplo, eres una persona activa en gobierno o en política y estás buscando por ahí, ahora sí que una especie de canal para poder subir y ser el próximo candidato a alguna función pública. Todo esto, todas estas personas que quieran tener éxito, no solo en su nivel de liderazgo, sino a nivel profesional y personal incluso, pueden unirse a esta comunidad donde estamos tratando de separarnos ya de esta especie de carrera de ratas que está sucediendo ante la IA, que es una rata que corre rapidísimo, y tratar de salirnos de las tuberías de ratitas y comenzar a cuestionarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Cómo podemos Justo. flanquear la cajita de la rata y llegar a donde queremos llegar sin correr con todas las ratas, por así decirlo? Entonces, los vamos a invitar, como dice Isma, lo estamos invitando aquí, van a salir los posts, va a salir el post del taller, como bien dices, vamos a también a subir por ahí más contenido a las redes. Estamos, eso sí, ahí les van las redes, estamos en Instagram como escafandra.agencia. Estamos en Facebook como Escafandra nada más. Estamos también ya con WhatsApp. En el WhatsApp vamos a crear un canal de difusión, en Telegram también un canal de difusión y para todos aquellos que nos escuchan y que ya lo usan en Discord, también estamos como Escafandra punto, o sea, Escafandra y un puntito. Para todos los que estén ahí en Discord por algún tema de videojuegos o de cualquier otra cosa, pueden entrar también a nuestro canal de difusión ahí y nuestra comunidad se va a desempeñar en alrededor de estas redes. Evidentemente también estaremos en TikTok. Ese TikTok también se llama Escafandra.agencia. Lo van a poder ver en nuestros posts. En nuestro primer post van a poder ver todas las redes y ahí van a poder seguirnos y enterarse más de lo que se viene de esta comunidad y pues que sean los pioneros. Al final, Isma, yo estoy seguro y te lo platicaba que esta comunidad va a ser enorme en algún punto, en años tal vez, o incluso antes que eso, a lo mejor me estoy yendo muy largo, porque hay mucha gente que a mí me ha dicho directamente, a mí, a Mauricio, tanto conocidos como no conocidos, necesito que me ayudes, Mauricio, a mí me lo han pedido, a entender el mundo, y no porque yo sea un gurú ni un experto para nada, pero necesito en alguien, uno, en quien confiar, y dos, que más o menos sepa para dónde va todo este tema de las IAs. Y pues vamos a estar ahí, Isma y yo, ayudándolos. Evidentemente vamos a estar trayendo también invitados que sean más expertos que nosotros. Evidentemente nosotros solo sabemos que no sabemos nada, pero expertos en ciertos campos para que nos ayuden a entender pues estas aristas que están sucediendo en la nueva dinámica de la economía y del mundo. No sé si quieres cerrar con algo más, Isma. No, pues nada más quiero cerrar con esta idea. Finalmente estamos ante un paso evolutivo en la humanidad y los que estamos aquí son los que tenemos la opción de cambiar o evolucionar o morir. Y de Yes. una u otra manera son los ágiles los que terminan siendo
buenos para la adaptación. De hecho, no son los más fuertes, es una idea equivocada darwinista. Era los más aptos, son los que terminan superando el estado anterior a su evolución. Y esos aptos regularmente son los más ágiles. No representa ser el más fuerte, porque el más fuerte pudo haber sido Henry Ford hace más de 100 años, sí. Y de repente una empresa supera su capitalización de mercado en cuestión de 2, 3, 4, 10 años. Entonces, estamos viviendo ese tipo de ruptura, estamos viviendo ese tipo de oportunidades, y para todos aquellos que quieran tomar las oportunidades, crecer, tienen y cuidar sobre todo lo que han conseguido, les recomendamos que estén atentos, están totalmente invitados, invitan a sus amigos, a su familia, y pues nada, los esperamos en las redes con cualquier comentario, duda, con cualquier sugerencia de Escafandra, con todas aquellas que quieran mencionar, Mau. Muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio de Calabozos y Dragones, y nos vemos también por ahí en las redes de Escafandra. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.